Esta diapositiva, varios de ustedes posiblemente la reconozcan porque suelo utilizarla en muchas de las charlas que tengo el privilegio de dar, pero es la realidad de España en el 2013 desde los ojos de la Dirección General de Tráfico y es la realidad del conjunto del Estado con esos prácticamente más de 47 millones de españoles y más de 60 millones de turistas, siendo la ciudad que nos acoge hoy un ejemplo de ciudad en donde la población real, la población flotante y la población extranjera residente parcialmente es un perfecto ejemplo de esta realidad. Un país con una red de vía pública de más de 660.000 kilómetros, solo 160.000 de ellos en vía interurbana, el resto red estructuralmente perteneciente al entorno urbano, con unos 365 millones de desplazamientos cuantificados en vías de alta capacidad, que no son sino una pequeñísima fracción de los muchos miles de millones de desplazamientos que todos nosotros como ciudadanos realizamos en el contexto de nuestras vidas diarias. Todo esto en un marco en donde tenemos al menos 26.400.000 personas que poseen al menos una licencia de conducir un vehículo de motor y 30 millones, aquí hay una errata, son 30 millones de vehículos que no 20, como indica la diapositiva. Por añadir una última cifra, comentar también que desde la Dirección General de Tráfico y a través de la información derivada de la actividad de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, también aquí hoy representada, y de las policías municipales que nos comunican sus datos, podemos hablar de aproximadamente 4 millones de sanciones en el ejercicio de esos desplazamientos, de esa movilidad urbana e interurbana, que no son, repito también, sino una fracción del cómputo total de infracciones determinadas por los diferentes agentes que tienen competencia directa sobre esta materia. Desafortunadamente, en estos momentos no tenemos un inventario que nos permita hablar del conjunto de problemática o de resultado sancionador del Estado. Y toda esta circulación y toda esta actividad y todos estos desplazamientos forman parte de una única realidad. Somos, existimos, nos tenemos que desplazar por razones personales, por razones profesionales. En el contexto de esos desplazamientos puede ocurrir que estemos involucrados activa o pasivamente en un accidente de tráfico del que se deriven o no unas lesiones, algunas de las cuales podrán llevarnos a una discapacidad temporal o permanente o incluso a la muerte. Esa realidad grande y grave en todas sus dimensiones, la exposición, la accidentalidad, las lesiones, llevó ya a nuestro país a adoptar y a asumir retos no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo, en donde se planteaban tanto para el 2020 como para el 2050 una serie de objetivos cero. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, nos han oído hablar muchas veces desde la Dirección General de Tráfico de los cero lesionados, pero también por la parte competencial que directamente nos atañe, somos responsables de evolucionar hacia un cero congestión. Como no podía ser de otra manera y como formamos parte de una única realidad, también somos conscientes de que con nuestra acción, con nuestra intervención, podemos poner una contribución sustancial hacia un tercer cero, el tercer cero de la contaminación. Y me complace especialmente que tengamos hoy con nosotros también a una representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que hablará después del café. Por supuesto, también formamos parte de ese contexto en donde poder hacer todas las intervenciones necesarias para que nos conduzcan a esos ceros en un régimen de eficiencia administrativa, de eficiencia en la selección y priorización de las intervenciones y en un entorno competitivo son relevantes. Así que no puedo sino abundar en ese cuarto cero en cuanto a que tenemos que conseguir llegar a esos ceros con los recursos que tenemos, que son afortunadamente muchos más de los que en muchas ocasiones nos gusta incluso reconocer.
Déjeme empezar por algunas cifras que me parece especialmente relevante elevar a su atención y empezaré por el cero más distante del quehacer diario de la Dirección General de Tráfico. Les presento en esta diapositiva cifras relacionadas con esa contaminación que nos sitúa en el quinto puesto entre los 27 países que conforman la Unión Europea en emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, en el quinto peor lugar. Somos el quinto país dentro de la Unión que más gases de efecto invernadero emite. Y sabemos que la principal causa, siendo el 37%, pero la principal causa, la causa número uno, la más grande porcentualmente de esas emisiones, lo son por el transporte. La inmensa mayoría de esas emisiones por transporte lo son por los vehículos, turismos privados que circulan por toda nuestra geografía. Desafortunadamente, como la serie temporal que se muestra evidencia, no hemos tenido ninguna mejora en los últimos años, años hasta el 2011, en las emisiones de dióxido de nitrógeno y de partículas especialmente significadas en las instrucciones europeas. Peor aún, España, como país, tiene que pagar aproximadamente 800 millones de euros en compra de derechos de emisión, que no de admisión, que les pongo en contexto, es aproximadamente la misma cifra que la Dirección General de Tráfico tiene como presupuesto anual. Imagínense ustedes lo que podríamos hacer colectivamente de no tener que pagar esa compra. Ya más cercano al núcleo de negocio de la Dirección General de Tráfico, también puedo presentarles y debo presentarles cifras acerca de la magnitud del problema de la congestión en nuestro país. Aquí la información existente está muchísimo más fragmentada y, por lo tanto, solo puedo enunciar algunos titulares. Permítanme citar uno también especialmente gravoso. Los estudios disponibles a tal efecto cuantifican en 5.500 millones de euros aquel dinero que nos gastamos directa e indirectamente en las retenciones que todos y cada uno de nosotros sufrimos cuando estamos en atascos. Desafortunadamente, Madrid y Barcelona, nuestras únicas dos ciudades con más de 1 millón de habitantes, están en la lista de las 20 ciudades europeas más congestionadas. Y desde la Dirección General de Tráfico monitorizamos, además de las vías interurbanas, el acceso directo a 6 grandes ciudades: La Coruña, Madrid, Málaga y Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Y lo que tienen en la diapositiva es simplemente un ejemplo del tipo de mapa de congestión que trabajamos, que evidencia las muchas personas y las muchas horas que perdemos, el recurso más preciado que tenemos. El tiempo lo perdemos mientras estamos en nuestro vehículo esperando ir hacia alguna parte. Por supuesto, llego ahora entonces al cero más comentado, al cero que nos preocupa cada día y, en palabras esta mañana del director del Servei Català de Trànsit, lo que supone una dirección por objetivos de carácter diario: las lesiones. Permítame primero hacer referencia a nuestra valoración por instituciones internacionales, como pudiera ser la propia Organización Mundial de la Salud, quien en 2013 emitió un informe donde analizaba país a país la realidad de la magnitud y el calado de la epidemia de las lesiones por accidente de tráfico, mortales y no mortales, en cada uno de esos países y luego integrados. De ese informe extraigo 3 aspectos. Uno es que ya en ese informe se citaba que las tasas de mortalidad por accidente de tráfico en España eran entre las 20 mejores de los 180 países evaluados en el mundo. También se mencionaba el hecho de que España era uno de los únicos 28 países en el mundo que regulaba, y me complace decir que lo hace a través de la capacidad legislativa de la Dirección General de Tráfico, los 5 aspectos considerados prioritarios en la lucha contra esta problemática: control de las velocidades, control del uso del cinturón de seguridad, del uso de las sillitas de retención, del uso del casco y del consumo del alcohol y la conducción.
aunque ya en ese informe se mencionaba que el cumplimiento, la observancia de esas leyes existentes era notablemente mejorable, con una nota entre un 6 y un 7 sobre 10. Y aprovecho para decir también aquí que este informe, viniendo de la Organización Mundial de la Salud, estaba ejecutado en España a través del Ministerio de Sanidad y también me complace enormemente tener en la audiencia a una representante de ese ministerio. Dicho esto, déjeme actualizar esas cifras de siniestralidad con los resultados que presentamos en el informe del 2013, recientemente, justo antes del verano. Tienen a la derecha esa gráfica que ya ha salido en tantos medios, donde se constata que la cifra de fallecidos en el conjunto de nuestro territorio, hasta 30 días después del accidente, en 2013, fueron 1.680, la cifra más baja de la serie histórica registrada desde 1960, coincidiendo con la creación de la Dirección General de Tráfico. Sobrepuesta a esa gráfica en rojo, que bien tiene una tendencia descendiente en los últimos 11 años, he indicado la cifra de la evolución de los accidentes, bien con muerte o herido grave como consecuencia. Y lo que pueden ver en la diapositiva es que, incluso siendo el caso, como afortunadamente es el caso, que el número de fallecidos esté y siga disminuyendo, la realidad es que nuestro tratamiento de la siniestralidad es, cuando menos, bastante irregular y, en todo caso, en los últimos años, bastante estancado. Respecto del último repunte que ven entre el 2012 y 2013, déjeme alertarle que llega al corazón de este encuentro. Constatamos en 2012 cómo más de 400 municipios no estaban transmitiendo la información acerca de sus accidentes no mortales de manera regular y temporal. Así que ese pequeño incremento que ven, entiéndalo como una mejora del sistema de información, que no necesariamente como una realidad. Lo que querría que anotaran en sus mentes es que lo que tenemos es un cierto estancamiento en la evolución de la reducción de accidentes, cosa en la que también estamos mejorando. Por supuesto, todo es relativo. Desde 1965, y si tomáramos 1965 como el año cero, base 100, esa gráfica que normalmente vemos que asciende, que alcanza un pico en el 89 y que llega al 2013, que les he presentado antes, es ahora la misma línea roja que está en el fondo de la gráfica y que nota efectivamente cómo estamos por debajo del inicio. Hemos mejorado respecto de esa cifra del 65. Permítame contrastar eso, como en estos mismos años el parque de vehículos de nuestro país se ha multiplicado por 13, la línea en azul, y el parque de conductores, personas que tienen al menos un permiso de conducir, se ha multiplicado por 9,5, prácticamente 10. Es decir, que a un aumento sustancial del parque de vehículos y del parque de conductores también cabe constatar una reducción 2,1 veces del número de fallecidos. Más allá de la cifra de fallecidos, que es la habitualmente gestionada incluso en los medios de comunicación, tengo también a bien recordarles que en ese informe de 2013 presentamos la evolución respecto de cada uno de los 13 indicadores del Plan de Seguridad Vial 2011-2020, aprobado por la propia Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados en la legislatura pasada. Tienen ustedes esos 13 indicadores y tienen ustedes la buena noticia de ese primer indicador pintado en verde, que habla de la tasa de fallecidos por millón de habitantes, que me complace contrastar con ustedes que esos 1.680 fallecidos que he mencionado antes ya son menos fallecidos por millón de habitantes de lo que como Gobierno nos planteamos como objetivo para el 2020. Esta es una extraordinaria noticia. Al igual que esa, tienen otras buenas noticias en la tabla de indicadores. Ven ustedes al menos otros 4 indicadores coloreados en verde, denotando que en 2013 ya habíamos rebasado la cifra buscada, deseada, para 2020. Tienen ustedes en amarillo aquellos indicadores en donde estamos muy cerquita de haberlo conseguido, pero que todavía no podemos dar por superados. Tienen ustedes en rojo aquellos indicadores que, lejos de ni siquiera estar cerca de superar, estamos
al contrario, evolucionando en la dirección equivocada. Y aunque a todos los indicadores les compete una cierta parte de actividad en vía urbana, a nivel de municipio, permítanme destacar el primero de los rojos. Tenemos un indicador que nos plantea como objetivo el que existan 0 fallecidos en turismos en zona urbana. Como pueden ver ustedes, en el año 2013, lejos de ese 0, lo que hubo fueron 72 personas muertas como ocupantes o conductores de un turismo en zona urbana, lo cual liga perfectamente con esas reducciones de velocidad a las que el subsecretario ha hecho mención en su discurso. Tienen ustedes las diapositivas a su disposición y tienen los datos en el informe. Por lo tanto, no quiero entretenerme o abundar más en esta descripción, salvo mencionar que con estas cifras que presentamos para el 2013, España se sitúa ya en el 5º mejor país, por el contrario de la congestión, 5º peor, pues en siniestralidad y en mortalidad, en el 5º mejor país en el contexto de la Unión Europea, pero también en el contexto mundial, puesto que, como pueden ver en este histograma, Australia, Japón y Estados Unidos, que son los que están hacia la derecha de la gráfica, tienen tasas superiores a las nuestras. Una tasa, repito, en el 2013 de 36 fallecidos por millón de habitantes, claramente mejorada de la tasa que reportamos internacionalmente en el 2010, que está representada en azul. Presentados estos hitos, presentado este progreso y esta consecución antes del 2020, presentados todos los buenos motivos que nos hacen estar animados de que estamos trabajando en la dirección adecuada, permítanme entonces pausar en lo que realmente nos preocupa. Los retos que vemos claramente lo son y lo son ya con carácter urgente durante el 2014. Existe una realidad social que concierne al envejecimiento de la población, cuestión que en sí misma es muy buena. Afortunadamente, nuestra esperanza de vida sigue aumentando colectivamente, pero eso nos lleva a una población con unas características y una fragilidad que tenemos que ahora gestionar de otras maneras. Además de tener una población que envejece, lo cual, repito, es intrínsecamente bueno, tenemos un parque de vehículos que también envejece y esto ya no es bueno. Ese parque no solo es un parque más antiguo, más obsoleto, más contaminante, sino que es un parque intrínsecamente más inseguro. Tenemos abundante evidencia, y en el informe está constatada, de cómo ser ocupante de un vehículo más antiguo multiplica por 2 o por 3, dependiendo de la edad del vehículo, el riesgo de fallecer en el caso de un accidente. Además, tenemos otro reto, que es el de la reducción de la siniestralidad urbana. El reto de reciclar a todos aquellos de nosotros que actuamos como peatones, como ciclistas, como conductores y que hace ya muchos años pasamos por la autoescuela para obtener el permiso. La edad media de un fallecido en estos momentos es 46 años para el contexto del país. Por supuesto, tenemos todavía que erradicar ciertos de los clásicos. Aún la semana pasada encontramos a 377 niños que viajaban sin usar su sistema de retención en el vehículo. Sabemos que eso es causa fundamental de muerte en el contexto de un accidente. Y, por supuesto, tenemos que contribuir sustancialmente a la erradicación, a la tolerancia cero hacia ese consumo de alcohol y drogas y la conducción. Aquí tienen algunas pequeñas cifras simplemente para anotar el hecho de que no hemos resuelto incluso algunas de esas cosas más básicas. He mencionado el ejemplo de los cinturones en los niños, de las sillitas en los niños. Tienen ustedes en la diapositiva cómo todavía en el 2013 tenemos abundancia de malas prácticas, de malas realidades en el contexto donde tenemos la legislación, tenemos los métodos de seguimiento de esa legislación y tenemos invertidos años y años de educación y divulgación en esas materias. Así que todavía hay que dar una vuelta de tuerca a estos aspectos. De esos 1.680 fallecidos para el conjunto del Estado y de todas las vías, 450 lo hicieron en lo que en el Estado español mantenemos como la distinción entre accidente en vía de titularidad municipal versus otros titulares y vía de vigilancia
municipal, por policías municipales, por contraste a otras policías. Estos 450 fallecidos, que repito, son 450 de los 1.680, conforman en sí mismo una de esas pirámides de lesionados que tan a menudo presentamos. En el contexto de la accidentalidad urbana, por cada uno de esos fallecidos ocurrieron 11 ingresos hospitalarios y 141 visitas a servicios de urgencias médicos en relación a lesiones más superficiales, más leves, pero que también requirieron de una atención sanitaria y muy posiblemente de una pequeña discapacidad, cuando menos de carácter laboral, cuando más de unos cuantos días sin poder estar en plenas condiciones. Más allá de la magnitud de estos fallecidos y de estos heridos que ocurren, repito, en el contexto de accidentes que tienen lugar en la vía urbana, déjenme anotar otro aspecto más preocupante. La secretaria de la Generalitat de Valencia, secretaria de Gobernación, ha referido la evolución positiva en tanto que la siniestralidad urbana va en descenso. Sí, va en descenso. Lo tienen ustedes en esta gráfica, cuando en vía urbana pueden ver las líneas en rosa y en azul oscuro. Va en descenso en general. Los muertos, sí. Pero noten cómo van en descenso a un ritmo muy inferior a cómo va en descenso en vía interurbana. Déjenme leer esta gráfica para ustedes. Los fallecidos ocurridos en vía interurbana entre el 2004 y el 2013, la línea naranja, representan una reducción del 68% en esos 10 años. Los heridos graves en vía interurbana, la línea gris, presentan en esos mismos 10 años una reducción del 65%. Contrastemos esto ahora con la reducción en el número de fallecidos urbanos, la línea en rosa, en donde ven ustedes que es solo del 50% en contraste con el 68%. Y la tendencia en los heridos graves es solo del 32%. Respecto del 65%. Así que el mensaje de alerta es: en vía urbana tenemos, si me permiten el símil, que apretar un poquito el acelerador para poder llegar a los ritmos de reducción que estamos alcanzando o que se han alcanzado en este mismo decenio en la vía interurbana. Y nuestra realidad a nivel urbano es compleja, puesto que en 2013 éramos 8.117 municipios, todos de una manera u otra estamos anclados en un municipio. Anecdóticamente, en este mismo año nació un municipio más, así que ahora somos 8.118. Tiene en la tabla la distribución de la población en estos municipios según el tamaño de los mismos y me gustaría destacar que el 13% de nuestra población está viviendo en municipios de menos de 5.000 habitantes. Solo el 10% de nuestra población vive o en Madrid o en Barcelona, nuestras únicas dos ciudades con más de 1 millón de habitantes. Esta es la distribución de nuestra población y tienen ustedes en el mapa de nuestros municipios. Ahora sobrepondré la distribución de los fallecidos y lo que pueden ver ustedes es que incluso en ese 13% de la población que vive en esos municipios tan pequeños y que son tantos de esos municipios, tenemos el 10% de los fallecidos en accidente de tráfico. En el otro extremo, ese 10% de la población que vive o en Madrid o en Barcelona representa el 18% de los fallecidos en vía urbana. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí, efectivamente, hay un 50% de nuestros fallecidos en ciudades de un cierto tamaño. En realidad, las ciudades de más de 100.000 habitantes acumulan el 50% de los fallecidos. Pero no nos olvidemos que el otro 50% existe y está distribuido en los municipios de menos de 100.000 habitantes.
Esto se puede luego trasladar en múltiples análisis que desde nuestra subdirección de Estadística y Análisis realizamos. Tienen ustedes aquí un mapa por municipio en donde presentamos las tasas. No pretendo que lo vean y no pretendo que busquen ustedes su municipio. Sepan que el mapa existe y que forma parte de un informe que en breve se hará público. Pero, en todo caso, entiendan cómo desde la Dirección General de Tráfico podemos contribuir a ir identificando aquellos municipios, aquellas zonas urbanas en donde se está produciendo una mayor concentración de los problemas y dirijamos nuestras acciones y nuestras intervenciones a contactar con esos municipios para ver cómo podemos entre todos colaborar y resolver. Ese es el reto que nos planteamos al inicio de este año, cuando, entre otras de las actividades que llevamos a cabo, suscribimos un plan de acción sobre movilidad urbana, trasladando a ese plan nuestras áreas prioritarias de política de seguridad vial para esta legislatura, que conciernen a las mejoras sustanciales de los sistemas de información, tanto en cumplimentación como en los tiempos de transmisión, como en el retorno a los proveedores de esa información, acciones a nivel de la prevención de la conducción tras ingerir alcohol y drogas, acciones en aras a una mejor movilidad, tanto en la reducción del número de viajes, la reducción del uso del vehículo particular, la mejor utilización de ese vehículo particular y de otros medios de transporte, las mejoras en la obtención y reobtención del permiso de conducción y las mejoras en la seguridad de los discapacitados, bien sean conductores, bien sean simplemente peatones o ocupantes de vehículos en ocasiones. En concreto, este plan, en el 2014, ha generado una serie de acciones, como, por ejemplo, que empezamos el año con fuerza, convocando para el 8 de enero a 60 alcaldes, los alcaldes de municipios de más de 100.000 habitantes, 100.000 habitantes. Los reunimos en Madrid, convocamos a 60, tienen aquí una pequeña foto recordatoria de ese evento. Acto seguido, enlistamos la colaboración de los delegados y subdelegados del Gobierno en todo el territorio para que convocaran a todos los alcaldes de cada provincia. Esto ocurrió en la inmensa mayoría de nuestras provincias y 1.603 alcaldes fueron convocados a estas reuniones. El 12 de junio convocamos también en Madrid a una jornada de políticas europeas de la movilidad y en estos meses nuestros jefes provinciales, nuestros 52 jefes provinciales, muchos de ellos presentes hoy aquí en la sala, han sido encargados, han sido responsabilizados con la tarea de visitar en persona todos los municipios de más de 60.000 habitantes. A fecha de julio de este año habíamos visitado ya 66 de los 99 municipios que conformaban esta lista y, además de esos, han visitado hasta un total de 458 otros municipios. Creo, y no me falla la memoria, cuando digo que este es el año en que la Dirección General de Tráfico, tanto a nivel de servicios centrales como a nivel de Jefatura Provincial de Tráfico, más ha viajado a todos los ayuntamientos para conocer, trabajar y gestionar en los múltiples aspectos en los que la intervención es posible, tanto con los alcaldes como con aquellas personas que los alcaldes designaran. Además, hemos generado un análisis de los datos de siniestralidad, de vigilancia policial y de relación formal con la propia Dirección General de Tráfico, que hemos resumido en unas fichas que hoy hacen su debut. Les presento las fichas municipales que, inspirados por ese informe de la Organización Mundial de la Salud, en donde presentaban una hoja por cada país con el resumen de la situación, pues presentamos una hoja por cada municipio, salvo que eso son 8.118 hojas y, en aras de la ecología, entiendan ustedes que no lo vamos ni a imprimir ni a publicar como tal. Lo tienen ustedes disponible en PDF a través de nuestra página web y, repito, hoy debutan estas fichas porque hoy van a empezar a ver ejemplos concretos. A esas fichas les acompaña un informe. El informe más exhaustivo estará disponible en breves días también en la web. Les animo a que lo lean con detenimiento. Esta convocatoria del tercer encuentro de ciudades culmina
las tareas planificadas para este año y me complace aprovechar ahora 2 segundos para comentar que tenemos en este Congreso 360 inscritos, unos pocos más, pero 360 ya inscritos a las 9 de la mañana, que es cuando me han facilitado estas cifras, incluyendo a 20 alcaldes a los que quisiera desde este momento y esta tribuna agradecer explícitamente su presencia, porque entiendo, como no podía ser de otra manera, que este compromiso en la mejora de la movilidad y la seguridad urbana tiene que nacer de la vocación de las propias alcaldías, de los alcaldes y alcaldesas que sienten que este es un compromiso ineludible con su población. Por supuesto, tenemos tenientes de alcalde, tenemos concejales, tenemos representantes de algunas de las 1.700 policías municipales, pero déjenme hacer énfasis en esa presencia de alcaldes en la sala. Y la última de las acciones que quería mencionar es que nos hemos presentado como Dirección General de Tráfico como coordinadores ante el movimiento internacional conocido como Safe Communities y del que en alguna de las mesas a posteriori podrán conocer más datos. Tienen en la diapositiva una versión muy pequeña de una ficha en concreta y quiero agradecer al alcalde de Torrevieja que haya accedido a que mostremos en público la ficha de su ciudad de modo que pueda guiarles sobre el cómo leer estas fichas. ¿Qué es lo que recogen las fichas? Repito, las 8.118 fichas. Cada una de ellas tiene para un año natural concreto, en este caso debutamos con 2013, información respecto de la población que está oficialmente inscrita en ese municipio. Torrevieja, verán, pone 106.000. Nos comentaba el alcalde viniendo que en verano pueden llegar a ser 500.000 con los residentes extranjeros que tienen aquí una segunda vivienda. También tienen información sobre la población que tiene al menos un permiso de conducción. Tienen información sobre el parque de vehículos registrado en ese municipio y también información sobre la antigüedad del mismo. Tiene información sobre si tienen o no policía local y si tienen policía local, qué sanciones, y esta es la dislexia de la directora, qué sanciones con detracción de puntos han comunicado a la Dirección General de Tráfico, lo cual nos da idea también del nivel de vigilancia que en una determinada ciudad se ejerce. Tienen, por último, los datos de accidentalidad según el tipo de usuario y la tendencia en los últimos años, incluyendo una corrección en esos 400 municipios que, repito, no habían transmitido datos en los últimos años. Importantemente, también hemos querido que quedara constancia de la relación administrativa que tienen con la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, en relación al tener o no dirección electrónica vial, al estar o no ya en el tablón edictal de sanciones, etcétera. Reitero, estas fichas están disponibles desde hoy gratuitamente a través de nuestra página web. Y aquí tienen una ficha en concreto. Esto es Torrevieja, 2013, reitero, 106.000 habitantes censados, distribuidos según hombres y mujeres. No voy a entrar en el detalle. Si alguno de ustedes es capaz de ver los números de la diapositiva, se lleva un premio. Pero hagan un acto de fe cuando les digo que en Torrevieja tienen 34.000 personas que, según nuestros registros de conductores, viven en esta ciudad y tienen al menos un permiso. También existen 55.000 vehículos que tienen como domicilio Torrevieja y tienen una edad media, por ejemplo, por citar uno, en su conjunto, 10,3 años. Tienen, por supuesto, notificación a través de la Dirección Electrónica Vial y también notifican en Testra. Y lo que tienen a la derecha, el segundo histograma que está horizontal, es la distribución de los puntos que han perdido conductores de toda España por infracciones cometidas en Torrevieja. Y pueden ver, como no puede ser de otra manera, que efectivamente han retirado puntos por todo tipo de infracciones, excepto un caso bastante común por ausencia de uso de sillitas infantiles. Bueno, quiero decir con esto que con este tipo de ficha podemos estar viendo y monitorizando e informando a los ayuntamientos acerca de aspectos en los que tal vez es necesario reforzar la vigilancia y el comportamiento, y esto liga muy bien con el ejemplo que he mencionado antes. Por último, tienen la tabla con la siniestralidad, no hace falta entrar en el detalle, y las tendencias. Y apunto, para la inmensa mayoría de municipios, en cuanto a siniestralidad, verán ustedes 0 muertos o 0 heridos. Claro, es que somos muchos municipios
y 450 muertos. Por lo tanto, la inmensa mayoría de municipios en un año determinado pueden no tener ningún muerto. Eso no significa que colectivamente no tengamos que estar trabajando para que entre todos no haya 450, sino 0, y todos los municipios, todos los años, sean 0. Estas 8.118 fichas analizadas colectivamente nos dan algunos datos. Solo hago 3 pinceladas para que tengan ustedes ganas de leer el informe resumido. Por ejemplo, tienen aquí la tasa de fallecidos por millón de habitantes en rojo y la tasa de heridos graves por millón de habitantes en azul, según el tamaño del municipio. Y sí, es cierto que Madrid y Barcelona tienen la tasa de mortalidad más alta, 17 por millón de habitantes, pero también es cierto que los municipios más pequeños no son 0, son 8, escasamente la mitad. Quiero decir con ello que nadie se excuse en el soy un municipio pequeño, porque el problema existe, forma parte de nuestra cotidianeidad y tenemos que resolverlo. Más detalles, y no abundaré en ellos porque entiendo esta tal vez puedan verla algunos. Esos se llevarán un segundo premio, pero en todo caso reitero, el punto que quiero hacer no es el de informarles de la concreción, sino de informarles de que por primera vez en la historia de la que tenemos constancia, la Dirección General de Tráfico ha producido un complemento al informe anual que presentamos en junio, en donde nos centramos exclusivamente en la siniestralidad de carácter urbano y donde además producimos esas fichas individualizadas para que cada quien pueda ser muy consciente de dónde está y por dónde mejorar. Este tipo de análisis, repito, da lugar a amplias posibilidades. Tienen, por ejemplo, un detalle al hilo de la promoción del uso de la bicicleta y también las palabras del subsecretario acerca de cómo estamos intentando en el reglamento promocionar este método de transporte. Bueno, pues tienen un mapa de tasa de mortalidad como ciclista en vías urbanas y efectivamente pueden ver ustedes que hay ciertos municipios con verde muy oscuro, tasas muy altas. Hay ciertos municipios con tasas en verde un poco más clarito, tasas medias, y hay muchos municipios con ceros. Bueno, pues aspiro y espero que todos quieran que este mapa esté siempre en blanco y sea 0 en todos siempre. Reitero, abundantes análisis, no es el momento ni el lugar para entrar en el detalle, pero sí para animarles a actuar desde ya, incluso ligando argumentos de seguridad y de movilidad con los de contaminación. Me he permitido aquí presentarles el detalle de la distribución de la antigüedad de los vehículos según tamaño de municipio y, como pueden ver en vía urbana, la tendencia generalizada es que aquellos más de 6.000 municipios de menos de 5.000 habitantes concentran el grueso del parque más antiguo de nuestro país. Así que también esa atención dirigida a la gestión de ese parque tan antiguo en esos municipios. Reitero que por pequeños y por singulares a veces pasan desapercibidos de nuestra foto general. Y sí, sustanciales mejoras en sistemas de información, pero me preguntarán ustedes ¿y qué más habéis hecho? Bueno, pues en este mismo año 2014 y a raíz de esta actividad que hemos iniciado, se ha aumentado el número de firmas con los ayuntamientos de convenios bilaterales. ¿Y esos convenios para qué sirven? Bueno, pues para muchas cosas, pero algunas muy prácticas que cito como ejemplo, para que ustedes puedan en los parquímetros discriminar vehículo por antigüedad y aplicar o no tasas diferenciales si lo que quieren es erradicar que cierto tipo de vehículo entre en el centro de la ciudad provocando congestión o contaminación. Para poder hacer eso necesitan contactar con la Dirección General de Tráfico. Afortunadamente, me comentaba esta mañana la directora de la Dirección General del País Vasco, de Tráfico del País Vasco, que también tenemos ya un convenio trilateral, Dirección General de Tráfico, Dirección y Municipios, a punto de ser aprobado y ratificado por el Gobierno autonómico, y creo entender también que estamos en la misma tesitura con el Gobierno catalán. Así que hemos avanzado sustancialmente en los aspectos normativos que sustentan nuestras relaciones bilaterales y multilaterales. Una nota, aquellos de ustedes que tengan un convenio con nosotros de la época
convenio PREFEM, como lo llamamos, el convenio que ahora tenemos modelo acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias, necesitan actualizarlo, puesto que en abril de 2015 caduca el posible uso de ese convenio. Tenemos también información y mayor suscripción a esas direcciones electrónicas viales y a esa publicación en el boletín Testra. Les recuerdo que en mayo de 2015, que está a la vuelta de la esquina, es la fecha límite también para que todos los municipios de España accedan a estos métodos de comunicación. No tiene un punto, pero es un punto aparte. En este año 2014 hemos regenerado las comisiones autonómicas y provinciales, algunas de las cuales hacía muchos años que no se reunían, y he citado algunos ejemplos como evidencia de lo que digo. Hemos avanzado e intensificado la participación de las actividades de nuestras jefaturas provinciales en materia de educación vial, y me complace mencionar que muchos ayuntamientos están muy involucrados ahora en el desarrollo del concepto de camino escolar seguro, y me complace también comentar que desde la dirección estamos poniendo todo nuestro acento y nuestro interés en que eso así sea, independientemente de que luego evolucionemos también hacia otros caminos para otros colectivos. Pero empecemos por las escuelas. También estamos evaluando la calidad de la actividad de formación y obtención del permiso de conducción, puesto que de los 8.118 municipios, con 140 tenemos un especial trato, puesto que vamos a examinar de conducir en esos municipios. Entiendan que nos preocupe y nos interese el valorar las oportunidades de mejorar esa acción. Estamos participando en la formación de policías municipales para los controles de drogas, y aquí quiero expresamente agradecer la colaboración directa de los agentes de tráfico de la Guardia Civil, quienes están sirviendo de agentes pioneros. La Dirección General con la agrupación trabajó mucho este tema desde hace ya un par de años, y ahora a través de los agentes estamos traspasando esa evidencia a otros cuerpos policiales. Por supuesto, queremos participar en la planificación y gestión del tráfico, mejorando la interacción urbana e interurbana, que sabemos tiene mucho amplio espacio de mejora, y esto es especialmente relevante ahora que la modificación de la Ley de Seguridad Vial también nos permite cerrar el tráfico de determinadas ciudades por criterios medioambientales. Bueno, pues ahora hay que desarrollar quién decide qué, bajo qué criterios y quién ejecuta qué. Y el cerrar el tráfico en un entorno urbano no tiene sino derivadas en el tráfico interurbano de acceso a esa ciudad, y, por lo tanto, repito, la importancia de que planifiquemos conjuntamente esa gestión del tráfico y, sobre todo, esa intersección de tráfico. Hemos de colectivamente establecer criterios de vigilancia tanto automatizada como policial, personal, ordenados y sinérgicos. Me remito aquí a mi primera diapositiva. Yo les puedo hablar de las sanciones que vemos desde la DGT. Las sanciones que vemos desde la DGT son una fracción de las sanciones que se emiten en nuestro país, y cuando desde otros países o desde la propia Comisión Europea nos preguntan acerca del ejercicio de la potestad sancionadora y cuál es la probabilidad de que un ciudadano medio reciba una sanción por una infracción de tráfico, la respuesta oficial es no lo sabemos, porque no tenemos ese inventario de sanciones. Hemos de trabajar en crearlo y hemos de trabajar en modularlo de manera que la presión sea racional, sostenida y homogénea para el bien de la modificación del comportamiento y de la movilidad de nuestra población. Y culmino con una acción que también presentamos hoy como posibilidad de colaboración, y es que, como Dirección General de Tráfico, nos ofrecemos a facilitarles la gestión, la tramitación de sus sanciones a través de nuestro Centro de Tratamiento Automatizado de Denuncias, el famoso Estrada, en León, y por razones que abundo en la diapositiva, simplificarían enormemente tanto esa tramitación y ese proceso como ese trasvase de información que colectivamente puede tener grandes repercusiones. Así que concluyo. Empecé hablando de las personas y de los vehículos y de las acciones, continué hablando de los datos, planteé los retos y expuse nuestras acciones durante el 2014. La realidad es que para conseguir esos ceros
Todos tenemos claro que debemos aunar esfuerzos y lo han dicho todos los ponentes en la mesa inaugural. Nosotros, por supuesto, pero todos los demás mentados en esta diapositiva, hemos de sentarnos y ponernos a trabajar de manera conjunta, porque a veces el riesgo de las responsabilidades de todos es que acaban siendo responsabilidades de nadie. Hablamos de colaboración, pero hemos de colaborar. Y me complace el ver en la sala muchas caras amigas y colaboradoras, y sé que estoy predicando al coro, como dice la expresión inglesa. Lo que tenemos que hacer entre todos es salir y que los municipios aquí no representados se hagan eco de esta necesidad de colaborar y de participar. Y, por último, una reflexión, y es que, en realidad, la distinción entre siniestralidad urbana e interurbana no es sino obsoleta en estos momentos. La distinción de qué es un accidente urbano y qué es un accidente interurbano se va difuminando con el paso de los años, y creo que lo que es importante es que todos tengamos en cuenta que el tráfico es solo uno, que la accidentalidad es solo una, que la contaminación es solo una, que la congestión es solo una, y solo de manera sinérgica llegaremos a ese cero, independientemente de quién sea el titular de la vía y quién tenga o no un cuerpo policial monitorizando determinados comportamientos en esas vías. Muchas gracias.